En primer lugar, comprobamos el equilibrado del cigüeñal, para que no tenga una holgura superior a 2 centésimas. Después, comprobamos con el calibre la equidistancia de ambas caras. Calentamos la pista del rodamiento, para dilatarlo, y lo insertamos rápidamente en el cigüeñal. Ahora realizamos la misma operación al otro lado. Realizamos un primer montaje del cárter, posicionando la junta sin silicona. Ponemos la tapa del cárter. Y los tornillos, recordando que debemos atornillarlos a 10 newtons. Una vez montado el cárter, comprobamos el axial con el reloj comparador, el cual debe estar entre los 0,25 y 0,35 milímetros. Después, comprobamos con galgas que la distancia entre el cigüeñal y el cárter es la misma en ambos lados. Una vez comprobadas las dimensiones, lo desatornillamos para su completo montaje. En primer lugar, extraemos el rodamiento del cárter para insertar una arandela y conseguir una medida exacta del axial. Medimos las arandelas con el calibre para comprobar que tienen un reglaje adecuado, en este caso 1,9 milímetros. Ahora calentamos el cárter e insertamos rápidamente la arandela y el rodamiento. Y para un correcto ajuste, colocamos un peso encima del rodamiento. Ponemos silicona en el cárter, insertamos el cigüeñal y posicionamos la junta. Ahora ponemos silicona en la otra tapa del cárter y acoplamos ambas piezas. Colocamos los tornillos en su orden de posición, teniendo en cuenta las diferentes longitudes, 65 milímetros, 60 milímetros y 40 milímetros. Y recordamos que los atornillamos a un par de 10 newtons. Realizamos la misma operación de atornillar en el otro lado. Volvemos a medir el axial con el reloj comparador y verificamos que mide 0,3 milímetros. Acabamos de montar el cigüeñal colocando el retén y el salvarretenes. Lo engrasamos con aceite de gasolina. Para el montaje del cambio, debemos asegurarnos de que el motor se encuentra en la posición de punto muerto.
Engrasamos los engranajes y cogemos el eje primario y secundario haciendo coincidir sus dientes. Y así lo insertamos. Luego comprobamos que gira sin problemas. Ahora ponemos el piñón segundo y su arandela acanalada. Ponemos silicona en los extremos y colocamos la tapa de cambio. Los tornillos están a un par de 10 newtons y colocados en cruz. Ponemos una tórica e insertamos el casquillo, quedando el chaflán de este en la parte interior. Con el reloj comparador medimos el axial primario y secundario, que mide entre 0,2 y 0,3 milímetros. Insertamos el separador, los rodamientos, la tórica y el selector. Estas dos marcas del piñón del cigüeñal deben de estar alineadas con el punto del árbol de balance y con la biela. Colocamos la arandela y bloqueamos con un tornillo el cigüeñal para apretar la tuerca. Colocamos un poco de fijador suave. Y atornillamos con un par de apriete de 90 newtons. Ponemos silicona en los bordes y posicionamos la junta de la tapa de embrague. Y seguidamente la tapa. Insertamos los tornillos y los apretamos con un par de 10 newtons. Introducimos la tórica en la secundaria del cambio, la arandela y el mozo de embrague. Colocamos el bloqueamozos. E insertamos el tornillo con un poco de fijador suave. Apretamos con un par de 25 newtons. Después lo precintamos con alambre. Ahora insertamos los discos de embrague. Comprobamos con el calibre que la distancia entre el mozo y los discos es de entre 3. Colocamos el plato portamuelles. Comprobamos que la medida del muelle está entre 32 y 36 milímetros. Colocamos los muelles y los atornillamos con un par de apriete de 0,8 newtons. Debemos asegurarnos de que el motor se encuentra en la posición de punto muerto. Montamos la válvula tapando esta la mitad del tornillo.
Montamos la tapa con tornillos Allen de métrica 5, con un par de apriete de 0,8 newtons. Comprobamos con galgas que la separación entre la tapa y la válvula es de unos 0,2 milímetros. Para el montaje del cilindro, comprobamos que la tolerancia del pistón está entre 0,05 y 0,06 milímetros. Comprobamos que la tolerancia del segmento está entre 0,2 y 0,3 milímetros. Colocamos el circlic en el pistón y luego colocamos el bulón. Engrasamos el segmento y el bulón y colocamos el pistón con la parte de la flecha hacia el escape. Aplicamos silicona en la junta del motor. Colocamos la junta y montamos el cilindro. Montamos los tornillos con una llave especial. Las apretamos con un par de 25 newtons. Seguidamente comprobamos el squeeze del cilindro, usando un poco de estaño en la cabeza del pistón. Colocamos la culata. Las arandelas. Las tuercas del cilindro. Y las apretamos con un par de 15 newtons. Sacamos el hilo de estaño y comprobamos con el calibre que mide entre 1,4 y 1,5 milímetros.